Buenas noches, familia, amigos, hermanos. Bienvenidos una semana más a nuestro estudio en línea, en vivo de Romanos. Bienvenidos todos ustedes, donde quiera que estén, donde quiera que estén conectados. Hoy es jueves 28, por ayer andaba publicando que nos veíamos hoy jueves 27 y algunos me decían, no, pastor, es 28. Pero bueno, ya con tanto encierro uno no sabe ni qué día es. Antes denle gracias a Dios que todavía sé que es jueves. Ya saber exactamente qué día, pues ya es imposible, ¿verdad? Ya no distinguimos entre domingo, cuándo es jueves, cuándo es viernes, etcétera, con todos estos horarios alterados y los días también por causa de la cuarentena. Bueno, al menos en algunos lugares de México, como es el Estado de México, donde un servidor vive, estamos en lo que en México llaman semáforo rojo, porque en otros países han manejado esto de otra forma, pero aquí se maneja por semáforos y en rojo, pues bueno, todo se cierra. Por ahí hay rumores de que en febrero las cosas van a cambiar, quizá ya nos podamos reunir nuevamente en febrero, no lo sabemos. La verdad es que creo que los gobiernos, digo los gobiernos porque gobiernan diferentes partidos según el municipio, según el estado, pero todos en general están hechos bolas. Por ahí nos habían dicho que el domingo pasado o antepasado nos íbamos a poder reunir con un 15% de aforo y luego que dice mi mamá que siempre no. La verdad es que no tienen idea de qué hacer con esta situación y nosotros tampoco tenemos idea de qué va a pasar. Así que solamente les digo, estén atentos a nuestras redes sociales para que podamos informarles. Y de forma particular, los que viven en Ciudad de México y Estado de México, estén atentos el viernes al comunicado que se emite cada semana de parte del gobernador del estado y de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, porque será hasta el viernes cuando seguramente confirmen cuáles van a ser los cambios y a partir de cuándo aplican. No este viernes, para este domingo ya ni de chiste nos reunimos, vamos a seguir en semáforo rojo, sino de este viernes en 8 es cuando probablemente nos han llegado rumores que ya las cosas cambien. Y bueno, no, sí, a partir de este viernes, quizá en el comunicado que a partir del 1 de febrero las cosas cambien, así que estemos atentos las siguientes semanas a los comunicados de nuestro gobierno y a los comunicados también oficiales de nuestras redes sociales, donde les estaremos informando. Mientras tanto, pues como ya saben, nuestro hashtag ha sido seguimos siendo iglesia. Lo que está cerrado es el auditorio donde se reúne la iglesia. Y bueno, ya les iba a comenzar a contar cosas de la prédica del domingo, donde hablamos de la familia que seremos en la eternidad y cómo podemos comenzar a hacer desde ahora, porque la Biblia habla de que no nos dejemos de congregar en la medida de lo posible, pero no me adelanto, el domingo escúchenla, va a estar preciosa, Dios seguirá hablando y dando ánimo a nuestras vidas. Me voy a acercar tantito a la pantalla para desactivar como siempre la opción de no estar viendo yo los comentarios mientras ustedes, perdón si les llegó el tufazo por ahí, mientras comentan. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Y me gustaría pedirles que me acompañen también haciendo una oración especial por nuestros hermanos de la iglesia hermana de Vida Nueva para el Mundo Acapulco, a quienes desde aquí les enviamos un fuerte abrazo, especialmente a la pastora Yolis, a sus hijas Ales, a Shanik, que el día de ayer pues tuvieron una pérdida muy dolorosa. El pastor Gustavo desde hace un año comenzó a luchar contra un cáncer y bueno, pues había avanzado, pero el Señor en su soberanía el día de ayer decidió llamarlo a su presencia. El pastor Gustavo, quienes lo conocemos, sabemos que antes que pastor era un gran hombre de Dios, un gran ser humano, en lo personal un buen amigo, como disfrutamos cada vez que vamos por allá, no solamente compartir con la iglesia, sino platicar con él y ver siempre esa alegría, ese sentido del humor que lo caracteriza. Y hablo de él en tiempo presente porque como lo vimos el domingo pasado, está más vivo que nosotros porque está en la presencia del Señor. Y obviamente como lo vimos el domingo también en la carne uno extraña a nuestros seres queridos. Me voy a acercar porque me estoy dando cuenta que nunca conecté el micrófono, por eso están escuchando medio raro. Aunque extrañamos a nuestros seres queridos, pues nos fortalecemos en que sabemos que no es un adiós, sino un hasta luego.
Si después de que lo conecto el audio se va, alguien que conozca a mi esposa, por favor, márquele para que me venga a decir que lo desconecte, porque no recuerdo, alguna vez ya me pasó, creo, que una vez que empecé no lo conecté, luego lo tuve que conectar y según yo no hubo falla, pero si no, ahí se los pido de favor que me apoyen porque yo no estoy comunicado. Y bueno, creo que ya deberían de escuchar mejor en este momento. Ni me comenten sí, porque no lo voy a ver hasta el final, entonces le estarían hablando ahí al aire. En fin, pues bueno, a veces pasan cosas que uno no entiende y como lo escribí en parte de mi mensaje para el domingo, cuando creemos en la vida eterna, eso nos fortalece porque a pesar de que creímos que hubo momentos pendientes de compartir con seres queridos que se interrumpieron drásticamente, a la luz de la eternidad esta vida, mis hermanos, es como si apenas escribiera el primer párrafo de la primera hoja del primer capítulo de toda una enciclopedia de millones de tomos infinitos que representan nuestra vida. Es decir, no ha terminado nuestra historia, las relaciones, convivencia y todos los planes y todo lo que quedó pendiente aquí en la tierra continuará en la eternidad, en la presencia de Dios, donde veremos a nuestros seres queridos, donde les vamos a reconocer y donde vamos a convivir con ellos. Ya me estoy desviando de tema, pero es por la razón que yo les comentaba. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, porque nos permites estar reunidos a distancia. Padre, de manera especial pedimos que tú fortalezcas a la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia de Villanueva para el Mundo Acapulco. Una iglesia, Señor, en la que yo personalmente disfruto compartir por muchas razones, y una de ellas, y creo que es una característica particular de esta iglesia, es la gran alegría, Señor, que hay en cada uno de sus integrantes. Y creo que tiene que ver mucho con quien tú permitiste que les pastoreara por años, Señor, que poseía también esa gran alegría, ese carisma, Señor, y te pido que tú les des fuerza en estos momentos. A ellos, Señor, a la familia de Gustavo, oramos por Yolis, por Shanique, por Leslie, Señor, de forma especial. Que tu Espíritu Santo les dé fortaleza y les dé tu abrazo y tu consuelo, Señor, y que puedan emocionarse con saber que aún quedan millones de capítulos por delante por escribirse y que la obra que empezaron, Señor, la continúen y que esto no la detenga, sino que se hagan más fuertes, Señor. Que todos aquellos que están dolidos vivan como el pastor Gustavo hubiera querido que siguieran viviendo, Señor. Que no sea un motivo para derrumbarse, sino para seguir adelante fortalecidos en ti, darte gloria, aún en medio del dolor, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús, y aunque a veces no podemos negar que no entendemos tus planes, Señor, descansamos en que tu palabra dice que son mejores y más grandes que los nuestros, y nos fortalecemos en la esperanza de la vida eterna y en creer que la eternidad, Señor, está a la vuelta de la esquina y convierte esta vida en un abrir y cerrar de ojos. Y que esos 30, 40, 10, 1 o 70 años que queden por delante y que nos separen de encontrarnos con aquellos que han partido en ti, no son nada, no son ni un pestañear a comparación de la eternidad en tu presencia, Señor. Que con esta esperanza sean fortalecidos por tu Espíritu, por tu poder. Ponemos en tus manos este mensaje, pedimos que tú hables a nuestras vidas, que sea de bendición esta palabra, Señor, que quites todo estorbo del medio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, en teoría, digo en teoría porque esto lo llegué a decir muchas veces y casi nunca lo cumplo. El mensaje de hoy no va a tardar tanto como otros. Digo en teoría porque ya van varias veces que les digo, hoy va a ser un mensaje de 30 minutos, de 40, y de repente se nos fue el tiempo y a veces ni terminamos, ¿verdad? Pero dado que es la conclusión de lo que nos faltó de ver la semana pasada, yo no quise terminarlo y comenzar con otro tema y mezclar dos cosas, sino dejarlo de forma íntegra. Entonces, en teoría, pues bueno, no va a ser tan extenso como otros, de modo que los que se conecten al final quizá lleguen al amén, ¿verdad? Comenzamos a hablar la semana pasada acerca de Abraham, a quien se utiliza en Romanos 4 para hablar de él como ejemplo de la justificación por medio de la fe. Y para poner todo en contexto, vamos a leer nuevamente desde Romanos 4, dicen los primeros versículos, cómo Abraham creyó y le fue contado por justicia.
Luego continúa explicando que la circuncisión no fue la que lo hizo salvo, no fue la dadora del pacto, sino que él cree, Dios hace un pacto con él y la circuncisión fue solamente la señal del pacto, pero el pacto vino por medio de la fe. De ahí que Pablo continúa del versículo 13 en adelante explicando, como se subtitula, que la promesa es por medio de la fe, explicando que la ley no es lo que hizo que Abraham fuera salvo, la ley fue dada después, pero lo que lo justificó fue la fe. Y cuando Abraham creyó en Dios, pues no había ley, no había ni siquiera pueblo judío, de modo que la salvación no puede ser exclusiva para los judíos, puesto que Abraham venía de Ur de los Caldeos, que era un lugar lleno de idolatría. Entonces empieza a hablar un poco de Abraham y comienza aquí Pablo a mezclar una parte doctrinal con parte de la vida de Abraham. Y como lo hemos hecho en cada estudio, pues hemos explicado la parte doctrinal, pero también hemos hecho una aplicación personal. Y la semana pasada estuvo bien interesante el mensaje. Bueno, de hecho todos los hermanos creo que hemos aprendido demasiado, pero les recomiendo los últimos mensajes de todo este capítulo 4, donde hemos aprendido muchas cosas acerca de la fe que quizá no son como tú creías que eran y como la Biblia dice que son. Y está hablando de Abraham y de la promesa que él recibe, y vamos a leer desde el versículo 16, dice, por tanto es por fe. Hablando de la justicia, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, pero no solamente la que es de la ley, sino para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y explicamos esto la semana pasada. Esta promesa de parte de Dios para nosotros no es únicamente para aquellos que tienen la ley, no es para el pueblo judío nada más. Explicamos que es un pueblo por el cual oramos y bendecimos y que Dios ha usado y en quien Dios ha cumplido promesas y a través del cual ha glorificado su nombre y mostrado su poder. Un extremo es rechazarlos, ¿verdad? Y hablar mal de ellos, pero otro extremo pues es también predicar que solamente para ellos es la salvación y volvernos judaizantes y andar diciendo por ahí que somos judíos perdidos cuando tienes, con todo respeto, cara de nopal. Dice, hay un dicho en México que dice que hay gente que no puede negar la cruz de su parroquia. Entonces es absurdo, ¿verdad? Que veas al Señor que tiene todos los apellidos mexicanos y que no puede negar que es de algún lugar de México, porque a leguas pues se le nota, y que de repente lo ves aquí con sus caireles y con su kipá, y ya creyéndose judío. Entonces los ves y dices con todo respeto, no manchéis, por favor. Entonces, la salvación no es exclusiva para los judíos, y no es cierto que somos judíos errantes, perdidos por ahí, que tenemos que volver a la ley y todas estas cosas, y que Dios está trayendo un despertar, dice iluminado, lo digo entre comillas, de Puebla, no sé qué rabino, que mucha gente, pues, por no estudiar la palabra, se la chamaquean. Entonces, la salvación no depende de la ley, depende de la fe. Y Abraham fue justificado no por la ley, puesto que cuando Dios hizo pacto con él ni siquiera existía la ley, sino por la fe. Y dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y continúa hablando de la fe de Abraham. Y vamos a hablar de esto en un tema que he titulado La prueba de nuestra fe. Porque Abraham, mi hermano, no solo creyó cuando fue llamado por Dios. Abraham no solamente creyó cuando él le habló en Ur de los Caldeos y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y sígueme, sino que su fe fue puesta a prueba muchas veces. Y dice el 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Su esperanza fue llevada al límite, al borde del precipicio en varias ocasiones. Y esto no fue fácil. Dice, esto fue lo que él tuvo que pasar para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Aquí, si te fijas, ya no está hablando ahora de la fe que Abraham tuvo cuando creyó en ese llamado de Dios, lo cual fue difícil. Imagínate que te dijeran, deja tu negocio, tu tierra, tu casa, tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero a dónde, Señor? Agarra tus maletas y vámonos. No, Señor, pero seguro, ¿cómo le voy a hacer, padre? Qué difícil. Vámonos. ¿Tengo que dejar a todos? A todos. ¿También la suegra? También la suegra. Vámonos, entonces dirían muchos. Abraham tuvo que dejar todo, pero no solamente allí fue probada su fe,
sino que después le promete Dios que va a ser padre de muchas gentes, pero el hombre llega casi a los 100 años de edad y pues no podía, obviamente, concebir junto con su esposa, que además era estéril, un hijo. Y mi hermano, pues, algunos quizás se van a espantar, pero lo tengo que decir, no había industria farmacéutica y no existía Pfizer produciendo ciertos productos que hoy ayudan a que los matrimonios de edad avanzada pues sigan todavía teniendo intimidad. Por eso que cuando Sara, esposa de Abraham, escucha la promesa, se ríe, y la Biblia dice textualmente, ¿no?, que él dijo, como yo siendo de edad avanzada y mi marido viejo voy a tener deleite. O sea, bien grande, pero pues dijo, no sé qué pasó por su cabeza, ¿no? Pero es lo que la Biblia dice. Entonces, era humanamente hablando imposible. Y por eso la Biblia dice, creyó esperanza contra esperanza. Ahora, cuando nace ese hijo, años después Dios lo pide que le entreguen sacrificio. Entonces, Abraham no pasó una prueba. La verdad es que si Abraham resucitara y nos viera cómo chillamos con el COVID, si viera cómo por cualquier cosita perdemos la fe y, ay, ya va rojo otra vez, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Y Abraham diría, brother, yo anduve caminando errante por años. Ay, y ya perdí el trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Brother, Dios me pidió que dejara todo y que fuera quién sabe a dónde. Ay, que mi hijo lleva 2 días enfermo, ¿qué voy a hacer, brother? Dios me pidió que yo sacrificara a mi hijo. Y te lo digo en serio, de todo corazón, con la esperanza de que hoy, como dicen los chavos, agarremos la onda de que, mi hermano, nuestra fe va a ser probada muchas veces. Y hoy veremos algunas de las razones según este pasaje, por qué, y que no por cualquier cosita nos debilitemos. Hay momentos que ameritan quizá y que justifican que pases un tiempo de dolor, pero no que te derrumbes, y menos de forma permanente. Entonces, Abraham sí fue llevado al límite. Yo te contaba hace poco que hay hermanos que me escriben, pero apanicados, aterrorizados, porque piensan que si les da COVID se van a morir todos y la familia, etcétera, etcétera. Y muchos dicen, ay, sí, usted porque no le ha dado, no sé qué. Y yo por eso hace un par de semanas les compartí parte de nuestro testimonio, porque seguíamos todavía infectados. Y compartía una semana de haber sido diagnosticado positivo y les dije, mis hermanos, vean que estamos en paz, a pesar de que hay síntomas y de que nuestra hija los presentó y de que no estaba todo al 100% en orden. Estamos tranquilos, estamos atendiéndonos, pero estamos descansando en el Señor. No podemos vivir toda la vida panicados, estresados, derrumbados, que si me pasa, que si no me pasa. Tenemos que aprender a descansar en el Señor por medio de nuestra fe en sus planes, su soberanía, su voluntad, su amor para con nuestras vidas. Entonces, si Abraham resucitara y viera nuestra cobardía y nuestra falta de fe, yo creo que o nos ahorca a todos o se vuelve a morir. Y definitivamente antes de partir nos diría, mi hermano, te hace falta ver más Backs. Hay hermanos que tienen que aventarse toda la serie de Rocky para que se le quite lo princesos, lo niñas, lo digo en el sentido coloquial que se utiliza el término, ¿verdad? No vayan a empezar aquí las feminazis a atacarme. Ah, las niñas. Bueno, tú sabes que este término se utiliza en México de forma figurada o ilustrativa para cuando alguien pues se queja de todo. En ese sentido nada más lo estoy diciendo. No quiere decir que las niñas se quejen. Mi hijita de 7 años se queja menos que muchos varones que conozco. Mi hija de 7 años es mucho menos chillona que muchos hombres de más de 30 que yo conozco, que les hace falta ver más Backs. Y si no sabes a qué me refiero con esto de te hace falta ver más Backs, mi hermano, hay que ver un poco más de televisión. Lo digo de broma, es un anuncio que salió en México un tiempo y que ya solamente los conocedores sabrán a qué me refiero, los demás que el Señor se los revele. En fin, regresamos a Abraham. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Versículo 19 es bien importante. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, no dijo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Que estaba ya como muerto, dice la Biblia, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Y muchas veces que estamos esperando cosas de parte de Dios que parecen imposibles, que no se ve para cuándo van a venir, que humanamente hablando dices, no hombre, esto no va a pasar, yo de esta crisis no salgo, de esta enfermedad tampoco.
Mi hijo, ¿cuándo va a venir a los pies de Cristo con esa rebeldía que hay en su corazón? Hay cosas que aparentemente nunca van a llegar a nuestras vidas. Hay cosas que tú las ves más lejanas y que dices es más fácil que el Cruz Azul sea campeón a que esto suceda, ¿verdad? Así vivió Abraham durante mucho tiempo, pero la Biblia dice, no se debilitó y tampoco dudó, versículo 20, por incredulidad de la promesa de Dios, aunque él llegó a dudar en otras ocasiones, como lo vimos hace algunas semanas. Y cuando hablamos de la fe de Abraham, no es que él nunca dudó, llegó a dudar como todos, hubo lucha en su fe, pero él siempre creyó en la promesa de Dios. Dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fíjate qué interesante este término. Se fortaleció. Si alguien está fuerte, no se necesita fortalecer, lo cual nos habla de que a veces él luchó y se tuvo que fortalecer. Y vamos a hablar un poco al respecto porque mucha gente al verse débil en la fe dice, no hombre, yo jamás voy a estar a la altura de Abraham. Por eso yo hace poco te compartí, Abraham llegó a dudar cuando llega con Egipto. Pues bueno, su fe no fue tan grande porque por miedo a que el rey lo matara, le dijo, esta mujer no es mi esposa, es mi hermana. Y le expuso a que fuera abusada y tomada por el rey, como caso sucede si Dios no los libra de forma milagrosa. Entonces, si él hubiera mantenido todo el tiempo su fe hasta arriba, dice, yo digo la verdad y confío en que Dios me va a respaldar. Sin embargo, no siempre fue así. En 2 o 3 ocasiones él tuvo luchas, pero él nunca dejó de creer en Dios, que es el punto. Podemos de repente, como Juan Bautista también dudó por los problemas y le dijo, Jesús, eres tú, esperamos a otro, acercarnos a Dios y decirle, Señor, confírmame que estás conmigo, fortaléceme. Pero es una cosa muy distinta que una persona apostate por completo por la incredulidad y que le dé la espalda a Dios y que deje de creer en Dios, a que en medio de la duda y de la lucha se fortalezca en la fe en Dios. No sé si me estoy explicando. Lo primero no lo podemos permitir. No puedo permitir que el problema en mi vida me lleve a abandonar la fe, a decir no quiero saber nada de Dios, no quiero leer la Biblia, no quiero orar, no quiero saber nada del cristianismo. Esto no es correcto y esto no es lo que pasó con Abraham. Lo que sí es normal o natural, humanamente hablando, es que de repente tú digas, Señor, yo no entiendo esto, Padre, estoy dudando, pero me fortalezco en ti, descanso en ti. Y como Abraham dice, se fortaleció en la promesa. Recuerdo tu promesa y estos son tus planes y esta es la verdad. Esto está pasando con mi familia, pero esto es lo que dice tu palabra. Y esto es lo que me dice el mundo acerca de la crisis, pero tu palabra dice que si yo busco tu reino y tu justicia, todo lo demás me va a ser añadido. Y mi familia dice que no quiere saber de ti, pero tu palabra dice que si creo en ti, yo y mi casa seremos salvos. Esto es fortalecernos en la fe. No es que yo siempre estaré hasta arriba y nunca dudo ni titubeo y soy un gigante, sino que aún en nuestra debilidad yo vengo a la palabra, a la promesa de Dios y me fortalezco en la promesa de Dios. Me fortalezco en los planes de Dios, me fortalezco en la palabra de Dios. Esto es lo que hizo Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y esto es maravilloso, dando gloria a Dios. O sea que en medio de los tiempos difíciles nos tenemos que fortalecer en la fe, que algún día ya vimos, la fe viene a través de nuestra comunión con Dios. No hay tal cosa como que yo desde aquí te digo, recibe la fe, aleluya, ¿verdad? Sino que tú tienes que fortalecerte en la fe a través de tu comunión con Dios para conocerlo y entonces comenzar a confiar en Él. Y cuando tu fe sea fortalecida y camines adelante, esperanza contra esperanza, y sigas adelante a pesar de la adversidad, la Biblia dice, eso le da la gloria a Dios. Justamente parte de lo que veremos el domingo, pero en otro contexto es este, que mucha gente piensa que la única forma de darle gloria a Dios es cantándole el domingo alabanzas. Y por eso vive vidas carnales de lunes a sábado, porque piensa que no hay otra forma de darle gloria a Dios. Pero tú y yo le damos gloria a Dios, no solamente cuando le cantamos, sino también, en este caso, cuando nos fortalecemos en la fe y con nuestra vida damos testimonio a los demás que a pesar de la adversidad, las pedradas y los trancazos y las pruebas, nosotros seguimos adelante. Una de las formas, mi hermano, más evidentes de dar la gloria a Dios es creyéndole en medio de la adversidad o fortaleciéndonos en Él en medio de la adversidad. Cuando nosotros
no entendemos ciertas cosas, cuando hay duda en nuestro corazón, es entonces cuando tenemos que poner en práctica Santiago capítulo 1, que dice, gózate cuando estés en diversas pruebas, pero si no sabes, porque la prueba de tu fe va a traer sabiduría y tiene un propósito, y si no tienes sabiduría, o sea, no sabes por qué estás pasando esto, pídeselo a Dios, búscale en oración y Él te lo va a dar. Entonces, esto se vale. Que tú le digas, Señor, no sé qué hacer, no sé por qué estoy pasando esto, no sé cuál es el propósito, fortaléceme. Ahora, cuando vengas en oración, hago un paréntesis, no te hagas pato, ni nos hagas perder el tiempo si tú te estás haciendo pato. Porque ya tuve varios casos de consejerías, por ejemplo, recuerdo un par de matrimonios pasando crisis muy fuertes, que yo en corto le dije al varón, oye, ¿no hay nada que tengas que poner a cuentas en orden con Dios? No, pastor, nada, ya desde hace mucho ya estoy en orden, camino derecho, seguro que vamos a ver en oración entonces, ¿cuál es el motivo por el cual Dios los pasó por esta adversidad? Aclaro, son casos particulares. No es que si estás pasando una crisis, mujer, vas a agarrar a tu esposo ahorita a sartenazos. Ya viste, viejo, es por tu culpa. No siempre es así, ¿ok? Job pasó adversidad y no tiene nada que ver con esto. Así que no hagamos de un caso una regla. Son solamente 2 ejemplos. Y meses después resulta pues que los hombres andaban en adulterio. Obviamente Dios no puede bendecirlos, ¿verdad? Y por eso estaban pasando la adversidad. Entonces, pues nada más nos hicieron perder el tiempo cuando lo que requerían no era consejería, sino arrepentirse, ponerse en orden delante de Dios y vivir en santidad. Entonces, si tú ya sabes, ¿verdad?, qué es lo que tienes que poner en orden y no lo estás poniendo en orden, pues no nos marques chillando. Pastor, estoy pasando esto, me pasó lo otro. Porque de entrada lo primero que tienes que hacer es alinearte por el camino derecho con el Señor. Entonces, tiene su palabra que te revela su voluntad y hay muchas cosas de ahí que tú sabes que tenemos que poner en práctica y que no estamos poniendo en práctica. No quiero poner carga sobre tus hombros y decir tienes que ser perfecto, porque seremos perfeccionados hasta que Cristo venga. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, dice Filipenses, hasta el día de Jesucristo. Pero una cosa es que tú estés caminando en un proceso de santificación, limpiando tu vida día a día, poniéndole en orden delante de Dios, a que te hagas pato cargando un pecado de hace 10 años, de hace 3 años, que tú sabes que está mal y que nadie sabe, y que cuando pasas problemas dices, ¿y por qué habrá sido? ¿Por qué habrá sido? Creo que queda bastante claro, ¿verdad? Entonces, Dios es glorificado, estábamos cerrando el paréntesis, cuando en medio de la adversidad nosotros confiamos en Él, no en el sentido necesariamente de que en ningún momento dudé, sino que aún en medio de la duda yo me fortalezco en Él. Yo vengo, como Santiago dice, a buscar respuesta en Él. Yo no me aparto de Él. Envío a preguntarle, como lo hizo Juan Bautista, las dudas que tengo, pero no permito que mis dudas me alejen de Dios. No permito que mis dudas me aparten del Señor. Esto nunca lo hizo Abraham. En este sentido, la Biblia dice, su fe se mantuvo firme. Muchas veces, mi hermano, nuestra fe va a ser probada. Muchas veces nuestra fe, la Biblia dice, lo vamos a ver en Primera de Pedro, va a ser pasada por fuego. Y la fe genuina va a ser purificada y va a ser perfeccionada y Dios va a ser glorificado, pero la fe fingida, porque la hay. Recuerden la carta de Pablo a Timoteo. Recuerdo, dice, porque soy testigo de la fe no fingida que hay en ti, la cual hubo también en tu madre Eunice y en tu abuela Loida, o quién sabe si la abuela era Eunice y la madre Loida, pero no nos importa el día de hoy. El caso es que las 3 tuvieron, bueno, las 2 y Timoteo, perdón, dije Santiago, tuvieron esta fe no fingida. Entonces, hay gente que tiene una fe fingida. ¿Cómo está, hermano? Fortalecido, aleluya. Y por dentro está hecho un, ¿cómo se dice? Un caldo de estrés. No se dice, pero es una forma de describirlo, ¿verdad? Pero en vez de decirlo, y ¿sabes qué? No, la verdad es que no estoy bien y ora por mí y vamos a seguir adelante, fingimos que tenemos fe, queriendo agradar a los hombres, cuando la idea no es esa, sino darle gloria a Dios con una verdadera fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, nos habla acerca de esta prueba de la fe. Y que en esta pandemia, vaya que ha sido puesta a prueba. Fue lo primero que prediqué cuando nos mandaron a Rojo a la semana. El 22 de marzo fue nuestra última reunión del año pasado, antes de regresar a semáforo
o de tener semáforo naranja. Y creo que la siguiente, la del 29, fue cuando les comenté esto. Le dije, viene un tiempo de prueba donde va a salir a la luz lo que realmente hay en el corazón de muchas personas. Y vaya, si no estábamos un servidor y muchas personas que también lo predicaron en lo cierto. Ha sido un tiempo de prueba, de purificación para la iglesia. Primera de Pedro, incluso para el liderazgo, porque también les dije, muchos van a dejar de predicar, muchas iglesias van a cerrar de forma permanente, muchos pastores al dejar de percibir ofrendas no van a predicar la palabra de Dios y saldrá a la luz el verdadero motivo por el cual servían al Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7 dice, para que sometida, bueno fíjate desde el 6, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y por qué somos afligidos en diversas pruebas? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué increíble este pasaje. Y ahorita lo vamos a ligar con Lucas 18, pero antes vamos a meditar tantito en él. Nuestra fe va a ser probada y se compara con el oro, aunque dice no es perecedera como el oro se prueba con fuego. Y si tú alguna vez has estudiado, viste un documental de cómo se obtiene el oro, pues bueno, seguramente recordarás que no es que aparece en lingotes como tal en medio de las montañas, sino que está en minas, en pequeñas partículas, en medio de un montón de basura y de tierra. Y los excavadores no pueden llevarse solamente el oro, se tienen que llevar todo el material dentro del cual se encuentra el oro y pasarlo por diferentes procesos de purificación. Lo cual significa, en primer lugar, que si tú y yo pasamos por ahí, podemos ni siquiera saber en dónde estamos parados y el valor y el potencial que hay en ese lugar. Pero el ojo experto, el que sabe en qué terreno está, lo sabe. Pero también sabe que no puede extraer solamente el oro tan simplemente, tan sencillamente. Tiene que llevarse mucho material, toneladas de material y pasarlo por diferentes procesos de purificación para separar del oro aquellas partículas de materiales, de fierros, etcétera, de metales, que no tienen absolutamente nada que ver con el oro. Uno de los procesos a través de los cuales el oro es purificado de contaminantes o de otras partículas es la prueba de fuego, porque al ser pasado por fuego, todos estos otros materiales se desintegran, pero el oro permanece. El oro verdadero a temperaturas altas se puede fundir, se puede derretir, por así decirlo, pero una vez que se enfría, recupera su estado y sus propiedades no cambian. Sigue siendo oro, simplemente cambió su estado y a través de la prueba de fuego tú puedes cambiar también su forma. Y de un pedazo sin forma de nada, de oro, tú puedes hacer algunos pulseras, aretes, etcétera, preciosos y materiales que adornen a las personas que los poseen. Y así se compara nuestra fe. El Señor que conoce nuestra vida, el Señor que nos creó, el Señor que nos dio esos dones y talentos, el Señor que determinó para qué estaríamos aquí, nos conoce más de lo que tú y yo. Y a lo mejor tú has visto tu vida como ese ojo inexperto, la vida de los demás, y has dicho, no, yo no sirvo para nada. Yo jamás voy a poder ser usado por Dios, esto no es para mí. Las cosas de Dios son para otras personas, no es para mí. Pero el Señor sabe que no es así. Sabe que tu vida puede ser útil en sus manos, pero que hay partículas contaminantes, que hay metales pesados que te están impidiendo avanzar. Y que para que tú brilles como el oro, Él tiene que cambiar tu forma y Él te tiene que purificar. Y suena muy bonito. Lo que no te va a gustar es escuchar que para llegar a ese estado donde cambió tu forma y ahora esa roca, ese pedazo de masa sin forma, sin valor, es algo que tiene forma y que vale y que es apreciado y valorado por los demás y que brilla. Para llegar a ese estado, mi querido hermano, mi querida hermana, tendremos que pasar por diversos procesos mediante los cuales la Biblia dice nuestra fe va a ser probada, como el oro. Vamos a pasar por pruebas de fuego, como las que pasaron los 3 amigos de Daniel. A ver cómo reaccionamos en ese momento. Ahí nuestra fe va a ser purificada. Ahí el Señor nos va a llevar a rendirnos a Él, a entregarle quizá pecados que hemos ocultado por años.
a tratar con nuestro carácter, a tratar con nuestra autosuficiencia, a entregarle nuestros ídolos, a reconocerle solamente a Él. Quizá en esa prueba tenga que quitarte personas o cosas que tú amas, que tú valoras, para que Él se vuelva lo más importante. Para que Él, y no tu familia, ni tu trabajo, ni tu coche, ni tu cartera, sea tu Dios. Porque un Dios es cualquier cosa en tu vida que reemplace el lugar a Dios, el lugar que le pertenece a Dios. Y en esa prueba Él va a purificar nuestro carácter. Y en esa prueba Él va a quitar todo aquello que contamina. En esa prueba quizá Él tenga que mostrarte quiénes no eran tus amistades. Y no va a ser fácil pasar por la prueba de fuego, pero si tú permaneces, te aseguro una cosa, no vas a salir igual que como entraste. Tu vida saldrá más ligera porque se van a quitar cosas, personas que solamente eran un peso, una carga en tu vida. Saldrás más puro porque el Señor quitará contaminación y tu forma será distinta. No serás esa piedra que no servía para nada, sino como esa pulsera, ese anillo, esos aretes, ese reloj, lo que sea. A través del fuego se le da forma y se purifica al oro. Y el Señor, cuando esto suceda, va a ser glorificado, que es lo segundo de lo cual habla este pasaje, que nuestra fe, al ser probada como el oro por medio del fuego, se añade en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Que cuando a Él venga, como ahorita veremos en Lucas 18, que va muy de la mano, se encuentra una iglesia que a pesar de la prueba ha creído en Él. No una iglesia timorata y cobarde, sino una iglesia valiente con una fe viva, pura, que ha sido moldeada por Él. No una iglesia llena de contaminación, porque le saca la prueba, sino una iglesia que le dijo, Señor, lo que quieras que venga, pero dame la forma que tú quieres que yo tenga. Una iglesia que como Abraham creyó en esperanza contra esperanza, que dijo, se parece imposible, pero si es tu voluntad lo vas a hacer. ¿Qué iglesia va a hallar el Señor? ¿Le está dando gloria a nuestra fe? ¿O le está dando deshonra a nuestra fe? ¿Estamos dando gloria al nombre de Dios? ¿O está, como dice Romanos 2:24, ya lo vimos, siendo blasfemado su nombre por causa de nosotros? Yo hace unos meses te predicaba que esta ha sido la oportunidad perfecta para darle gloria a Dios. Esta pandemia ha sido nuestra oportunidad para que el mundo vea que somos distintos. Desafortunadamente no lo hemos aprovechado. Para que el mundo que está lleno de miedo te vea a ti con paz. No lo de ser prudente, irresponsable, no, tomando las medidas que tienes que tener, pero viviendo tranquilo. Pero mucha gente se quiere justificar e insisten en seguir en su ceguera y en su necedad. No, no es miedo, es prudencia, no es cierto. Te estás muriendo de miedo, compadre. Tienes pánico a la muerte porque no tienes fe en el Señor. Entonces, si te quieres seguir engañando, ahí es tu problema, ¿verdad? Yo ni gano ni pierdo nada si tú reconoces o no la verdad. Te lo digo por amor, pero ahí es tu problema. Hay gente a la cual da ganas de decirle #chale, haz lo que quieras con tu vida. Hace 3 años que les expliqué de la importancia de cuidar su salud y hoy, confirmación tras confirmación de los estudios de que cuando hay un buen estado de salud, no es que es garantía de que no va a pasar nada, pero se reduce drásticamente la probabilidad de riesgo. Y se enojaron. Ay, el pastor me dijo gordo. Ay, vete a pintar las uñas, princeso. Entonces ya ni les dices nada, ¿no? Ya ellos. Ya dijiste lo que tenías que decir, está bien. ¿Qué está encontrando el Señor en medio de esta prueba en nosotros? Está viendo la gente a personas que tienen paz. Y Dios es glorificado cuando te preguntan, ¿y por qué estás tan tranquilo? Oye, pero toda tu familia está contagiada, ¿por qué estás tan tranquilo? Oye, pero tu hija está contagiada, ¿por qué estás tan tranquilo? Y no te predico algo que no vivo, aunque les dije hace un par de semanas, hubo momentos de intranquilidad y de no preocuparnos, pero sí de ocuparnos, pero buscamos descansar en el Señor. Y mucha gente ni se ha infectado y está aterrorizada y está todo el tiempo estresada. Así, tengan fe. ¿De qué fe estás predicando? ¿Y quién es tu Dios? ¿El Dios salud? ¿O el Dios que da vida a los muertos? Por lo cual no le temes a la muerte. Era nuestra oportunidad y lo sigue siendo todavía, porque esto va para largo. Que se perdió el negocio, que se perdió el empleo. Nuestra oportunidad para que nuestra familia nos vea diciendo, Dios, confío en ti. Dios, tú vas a proveer. Era tu oportunidad para darle gloria a Dios en frente de tus hijos. Y otra vez, no me gusta usarme de ejemplo, pero al menos en esta ocasión te estoy predicando cosas que me tocó vivir. Cuando empezó todo esto, junto a mi esposa y mi hija, yo les he dicho,
que les he contado, que les dije, no sabemos cómo viene la cosa, tenemos que ser prudentes. Le dije, nena, Dios nos ha dado esta casa en la que vivimos. Algún día tu mami y yo vivimos en otra que no era tan bonita, y si algún día tenemos que deshacernos de esta, irnos a otra, vamos a ser felices donde quiera que estemos, porque nuestra felicidad no depende de las cosas. Así que pase lo que pase de aquí en adelante, vamos a estar bien porque estamos en las manos de Dios y lo que necesitamos nunca va a faltar. Entonces fue una oportunidad para que nuestra pequeñita desde chiquita viera cómo papá y mamá, aún en medio de la incertidumbre, estaban descansando en el Señor y que no estaban aferrados a nada. ¿Y qué ven muchos hijos en los padres? A papá y mamá que, ¡ay! ¿Y qué tal si perdemos la casa? ¿Y qué tal si tengo que vender el coche? ¿Y qué tal si pierdo el trabajo? Y todo el tiempo estás así porque ¿qué va a pasar? ¿Y porque qué voy a hacer? Haciendo de las cosas materiales un ídolo, no dándole gloria a Dios. Porque en vez de reconocer mi fe no está bien. Y tengo que meterme con el Señor. Y tengo que fortalecerla. Te sigues haciendo pato. Por eso te dije hace rato. O sea, te lo digo por amor. Y si lo quieres cachar, adelante. Y va a ser por tu bien. Como el doctor que te dice cosas que no te gustan, pero que son por tu bien. No puedes salir del consultorio diciendo, doctor viejo loco. Está bien. Simplemente cuando te enfermes no te quejes con él por no haberle hecho caso. Lucas 18 habla acerca de esto. Y ve lo que dice. Mientras te puedes ir sobando. Lucas capítulo 18. Versículo 7. Dice, ¿y acaso no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué fuerte esta pregunta. Dice, Dios va a responder pronto, en esta vida o en la eternidad, pero Él va a responder. Por ejemplo, Él dijo, bienaventurados cuando por mi causa los persigan y los vituperen, porque es grande su galardón en los cielos. O sea, quizá gente que fue perseguida y que padeció por el Evangelio y que no vio esa respuesta aquí, pero dice Dios, te garantizo que a lo mejor no lo viste en los 30 años siguientes que viviste, pero lo vas a ver por los siglos de los siglos. Pero te hago una pregunta. Cuando yo regrese, ¿cómo te voy a encontrar? ¿Hallará fe en la tierra? Porque sabemos que en los últimos tiempos las pruebas van a aumentar, la maldad va a aumentar, el pecado va a aumentar. Entonces Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, pregunta, ¿cómo va a estar la iglesia en esos momentos? Imagínate cuando se arme el apocalipsis. Si están aterrorizados, apanicados, muertos de miedo, llenos de estrés, no me digan que no hay gente que ha desarrollado todos los síntomas sin tenerlos de forma psicosomática, llenos de ansiedad. Yo he sabido de jóvenes que se enfermaron nada más de la preocupación. He sabido de gente que casi se ahoga nada más del miedo, le empezó a faltar la respiración nada más de la idea de que a lo mejor tenían COVID. Si estamos así solo por un virus, Dios mío, que toda esta gente se vaya en el arrebatamiento, porque donde se queden, yo no sé qué van a hacer cuando vean serpientes y dragones y todas estas cosas. Y meteoritos, y todo lo que narra el Apocalipsis. O sea, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué iglesia va a encontrar? ¿Hallará una iglesia descansando en el Señor? ¿Hallará una iglesia que cree en la vida eterna? ¿Cómo nos encontraría Jesús si volviera hoy, querido hermano que me escuchas? Te encontraría en paz, descansando, creyendo en Él, fortaleciéndote en Él, en tu dificultad y en tu lucha de fe, fortaleciéndote en Él, o te hallaría en tu dificultad en el alcohol, por los problemas, en las drogas, por los problemas, me fui de la casa por los problemas, o te llevaron tus problemas a rendirte a Él, a fortalecerte en Él. ¿Nuestra fe le daría gloria o nuestra fe haría que a muchos les diera vergüenza ser cristianos? Abraham,
creyó y con su fe le dio la gloria a Dios. Y en sus tiempos difíciles se fortaleció en el Señor. Y Dios le dio la promesa, a pesar de que parecía imposible. Ahora escucha esto que te voy a decir. Yo creo firmemente que hay muchos creyentes que siguen sin avanzar en muchas áreas de sus vidas. Tiene que ver su ministerio, su vida espiritual, su vida familiar, su vida emocional, en su vida económica, ¿por qué no? Porque nadie puede pasar a tercer grado si reprobó el examen de segundo. No sé si me estoy explicando. Hay gente que está estancada y que no ha pasado al siguiente nivel de diferentes áreas de su vida porque ha reprobado las pruebas anteriores. Y Dios no puede graduarte al siguiente nivel si sigues reprobando la prueba anterior. Nuestra fe va a ser probada como el oro es pasado por el fuego. Y si el oro pudiera hablar y tuviera sentimientos y emociones, y estuviera de este lado, hecho una piedra con muchas impurezas, diría, ¡ay, qué padre! Quiero ser esa pulsera preciosa, brillante y libre de impurezas. ¿Pero estás dispuesto a pasar por el fuego? ¡Ay, no! Bueno, así te vas a quedar. Es lo mismo que ha pasado con gran parte de la iglesia. Queremos que Dios haga su obra en nosotros, pero no estamos llegando a ese punto donde Dios nos quiere llevar, porque no queremos pasar por la prueba mediante la cual Él nos va a llevar de un punto a otro. Mi hermano, no podemos brincarnos el proceso. Hay mucha gente que se queja de las batallas. ¿No le dijiste al Señor, quiero una vida de victoria? Quiero una vida de triunfo, Señor. Pues bueno, no hay victoria sin pelea. No puedes hablar de un triunfo si no hubo un conflicto, si no hubo una prueba. Hay mucha gente que se quiere brincar esta parte del proceso y que quiere que Dios haga cosas grandes, pero le saca o repruebe en la prueba de la fe. Tú lo ves en José, tantas pruebas que pasó, pero cuando él le ruega al copero y le dice, te ruego pues que le menciones a Faraón de mí y que me recomiendes, Dios lo dejó otros 2 años ahí, confirmando lo que estoy diciendo. Porque él había confiado en Dios todo el tiempo, pero en ese punto cometió un error, puso su confianza en el copero y no en Dios. O sea, al hombre se le pueden pedir favores, pero no se le ruega. Te ruego, por favor. O sea, él dijo, ya con esta palanca ya la hice. Y quizá este es el problema de muchos. ¿Verdad? Están confiando en sus bienes, en su negocio, en sus relaciones, en sus contactos, y no están descansando en el Señor. No están confiando en Él. O sea, hay muchas cosas que nosotros hacemos en obediencia a Él, pero no pueden reemplazar nuestra confianza en Él. Yo les prediqué hace algunos meses, les dije, humanamente hablando, nos estamos preparando para cuando nos dé COVID, viviendo una vida sana, reduciendo estadísticamente, drásticamente la probabilidad de que la pasemos mal, de que tengamos un proceso grave. Sin embargo, aunque estadísticamente hablando reduce la probabilidad, nuestra confianza descansa en el Señor. No en que hicimos lo que teníamos que hacer, eso fue en obediencia a Dios, derivado de nuestra confianza en Dios, pero nuestra confianza está en que estamos en sus manos. Porque si yo no pongo mis manos en Dios, pues a lo mejor la libré de COVID, pero me resbalo en el baño y me pego en la cabeza y hasta ahí llegué. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Él antes que en cualquier cosa. Trabajas porque Dios te manda que trabajes. Porque la palabra dice que cada uno trabajando sosegadamente coma su propio pan. Y dice, Señor, trabajo en obediencia a ti. Trabajo porque así lo dice tu palabra. Y descanso en que tú vas a proveer a través del método mediante el cual tu palabra dice que lo vas a hacer y al que yo estoy obedeciendo. Pero, aunque yo sé que estoy haciendo lo que me mandas a hacer, a fin de cuentas, esto lo hago por obediencia a ti, pero no reemplaza mi confianza en ti. Mi confianza está en que tú vas a proveer. Pero cuando Dios es hecho a un lado y comenzamos como José a reemplazarlo por cosas o personas, quizá tengamos que quedarnos otros 2 años en esa prueba. Y José se quedó ahí porque el copero, dice la Biblia, luego aviéntate toda esa historia, dice que lo olvidó. Entonces, él entendió también la prueba, que cuando Faraón lo manda a llamar, él no dijo, esta es mi oportunidad, mi palanca, ahora sí.
sino que le revela su sueño, le dice lo que va a pasar, lo que tiene que hacer, pero no le suplica ni le ruega como al copero. Le dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, pon un hombre sabio que lo haga. Vemos cómo ahora no se autorrecomendó, no dijo, yo, por favor, sácame de la cárcel, no. Porque José entendió, tú no tienes mi vida en tus manos. Dios tiene mi vida en sus manos. Haz lo que quieras conmigo, descanso en las manos de un Dios soberano y todopoderoso que me ama, y que a través de esto va a obrar para mi bien. Este es mi consejo, pero no te voy a rogar. Tú haz lo que tú quieras. Y Faraón lo puso a él. Qué gran diferencia. Pasó la prueba. El hombre fue levantado, Dios fue exaltado. Lo mismo cuando pasaron los 3 amigos de Daniel la prueba de fuego. Dios fue exaltado, sus enemigos echados dentro del horno. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran dicho, ¡ay no, qué miedo del horno! Hay que ser prudentes, inclinémonos ante Nabucodonosor. Violemos los preceptos bíblicos para evitar el riesgo. A lo mejor te suena un poco esto. Pues se hubieran quedado en su posición en la que estaban antes. Dios, ¿por qué nunca lo levantaste? No lo quise hacer, pero no pasaste la prueba. Daniel, el foso de los leones. Cualquiera que ore, lo echamos ahí. Que hubieran hecho muchos cristianos. Hay que orar, pero con las ventanas cerradas. ¿Por qué? Porque no es miedo, es prudencia. Ajá, me chupo el dedo. Dios, ¿por qué nunca me levantaste? Porque no pasaste la prueba de la fe. Muy simple. Entonces, queremos ir a más. Pero mientras más autoridad y más privilegios y más posición y más bendición, habrá más pruebas y más conflictos y más adversidad. ¿Y cómo queremos que el Señor nos ponga ahí si aquí en lo poco no aguantamos nada? Por eso les dije hace rato, a muchos les hace falta ver más backs. Aviéntense toda la serie de Rocky para que dejen el cristianismo modo princeso y entendamos que no solo somos ovejas, sino también somos en teoría valientes del ejército de Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, pero según yo recuerdo, un ejército tiene luchas, peleas y enemigos. Entonces creo que a veces somos el único ejército que no quiere pelear y que quiere conquistas sin batalla, triunfos sin pelea, y eso no existe, mi hermano. Lo que Dios quiere construir, lo va a construir a veces a través de un camino de pruebas que no va a ser fácil. Abraham no siempre tuvo su fe hasta arriba, concluyo con esto, pero siempre le dio la gloria a Dios. De forma implícita con su reacción y de forma explícita en muchas ocasiones. Un par de estos ejemplos. Cuando él recibe la promesa del hijo, se postró y adoró. Cuando Dios le pide que entregue el hijo, le dice en Génesis 22:5 a su siervo, tú quédate y yo de aquí, mientras mi hijo y yo subimos y adoramos. Y es la misma palabra. La primera vez en la Biblia que se utiliza este término, que es shakha, adorar de rodillas, fue Abraham quien lo hizo cuando recibe la promesa. Pero así como le dijo Dios, me postro y te adoro cuando la recibo, volvió aquí a escribirse la palabra shakha. Tú quédate mientras mi hijo y yo subimos, nos postramos a Dios y lo adoramos. En la prueba le dijo, Señor, aunque esté triste y no te entienda, de una cosa estoy seguro, tú sigues siendo mi Dios, no te voy a dejar de adorar, no te voy a dejar de exaltar. En otra ocasión, en Génesis 12, cuando llega a un lugar precioso, lleno de jardines, de frutos, de plantas, y Dios le dijo en el versículo 6 y 7, te lo voy a dar, se encuentra con un gran problema, y es que el lugar ya estaba habitado. Y Abraham no le dice, ¿y para qué me prometes esto? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Ladrón de le voy a hacer para sacar y comprar esta tierra? ¿Cómo los voy a echar fuera yo solo? Lo único que él hizo es decir, Señor, otra vez no te entiendo, pero dice el versículo 7, edificó un altar, adoró a Dios. No siempre tenemos que entender a Dios. No siempre habremos al presente de estar de acuerdo con los planes de Dios, en el sentido de que no es de que, Señor, me quitaste a mi hijo, qué bueno, sí lo entiendo. No, a veces humanamente hablando es normal que tú le digas, Señor, no entiendo. Señor, no es lo que yo hubiera creído, no es lo que yo creo idóneo. Señor, hay un conflicto en mi corazón y hay una lucha en mi interior. Pero en medio de todo esto, de una cosa estoy seguro, no te voy a dejar de adorar. No va a ser fácil, pero no te voy a dejar de exaltar. Señor, habrá tiempos difíciles, pero tú seguirás siendo mi Dios y yo te seguiré adorando, en las buenas y en las malas. Concluyo con esto. ¿Por qué? Me preguntaba yo la semana pasada que empecé a desarrollar esto, que según yo lo íbamos a ver desde hace 8 días. Y miren nada más,
Y por cierto, otra vez no cumplí mi palabra de que iba a ser muy breve el mensaje. Te digo que muchas veces he dicho esto y ya, por eso prefiero luego ni decirlo, porque no sucede. Excepto cuando me dicen, solo tienes tanto tiempo, ahí sí, no me queda de otra, ¿verdad? Más que vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué Dios esperó tantos años para cumplir la promesa en Abraham? ¿No pudo hacerlo antes? Por supuesto que sí. ¿Por qué esperar a que Abraham tuviera 100 años y que su esposa fuera estéril? ¿Cuántas cosas no podría hacer Dios ya en nuestras vidas, pero no las hace? ¿Por qué? A lo mejor tú dices, ya pasé la prueba de la fe, porque quizás es una de las razones, ¿no? Estoy reprobando el mismo examen. Estoy regresando a primer grado una y otra y otra y otra vez. Entonces necesito fortalecerme en el Señor para pasar al siguiente nivel. Pero otra segunda respuesta es esta. Cuando nosotros hemos reaccionado bien y aún así pasan años y no llega y aún así se ve lejano, resulta que mientras más difícil y más lejana y más imposible sea la promesa, más grande familia va a ser la gloria que Dios reciba cuando se cumpla. Si hay algo que tú sigues esperando de parte de Dios y tú dejaste de clamar por lo imposible que se veía, recuerda que tú lo olvidaste, pero Dios jamás lo olvida. Dice el Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No solo dice Dios, no olvidaré mi pacto, dice tampoco mudaré lo que salió. O sea, ni me olvido lo que dije, ni lo voy a cambiar. Tal cual te lo dije, lo voy a hacer. Porque a veces tú y yo lo comenzamos a ver tan lejano que empezamos a reducir la intensidad o el nivel de nuestra petición como si hubiera algo imposible para Dios. Dios te dio una promesa para tus hijos que habrían de servirle, pero lo ves tan lejano que actualmente dice, Señor, aunque sea que solamente sean salvos, como si Dios dijera, híjole, qué bueno que ya rebajaste el nivel de tu expectativa, porque sí, la verdad no sé por qué te dije eso, si está tan difícil. La verdad es que no esperé que fueran tan duros de corazón. ¿En qué Dios estamos creyendo? Señor, tú prometiste que ibas a usar mi vida y tú me diste una palabra y actualmente ya está, Señor, pues ya aunque sea, mira, nada más úsame tantito, como si Dios dijera, no, sí, mira, qué bueno que ya no tienes expectativas tan altas porque la verdad es que no sé qué estaba pensando cuando te dije esto otro, ¿no? La palabra de Dios dice, ni olvido lo que dije, ni lo mudo. O sea que el Dios lo va a cumplir tal cual dijo que lo iba a hacer en su palabra. Y si no ha venido es quizá porque tengo que aprender algo de esa prueba para no seguir regresando al mismo y al mismo y al mismo y al mismo nivel. Y tengo que entender qué quiere Dios que yo medite como José en esos 2 años para que en la siguiente prueba yo salga bien y sea levantado al siguiente nivel. Pero quizás porque no ha llegado ese tiempo. Y no ha llegado el tiempo porque, mi hermano, termino con esto. Recuerda que no estamos en este mundo para darnos gloria a nosotros. Estamos aquí por Él y para Él, para darle gloria a Él. Así que fortalece tu fe en Él, vuelve al camino. Si estás dudando, pasando tiempos difíciles, fortalécete en Él y dale un giro a tu motivación o a tu petición. Aprende de la prueba y pídele a Él que se glorifique a través de la prueba, que Él sea exaltado a través de lo que dijo en su palabra que habría de hacer en tu vida, para que se cumpla lo que dice Romanos 4 acerca de Abraham, que al creerle le dio gloria a Dios. Que seamos ese tipo de cristianos, que cuando Cristo venga nos halle con fe en la tierra, que nuestra fe sea esa fe, que en la manifestación de Jesucristo se añaden alabanza, gloria y honra, que la gente nos voltee a ver y vea algo diferente. Vea personas diferentes, con emociones diferentes, con una actitud diferente, con tratos diferentes, con formas de actuar, de pensar, de hablar diferentes, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con un gozo genuino que proviene del Espíritu Santo, que sea tan evidente y tan incomprensible que la gente se pregunte cómo en medio de la adversidad tú estás tan tranquilo, tú estás tan alegre, tu familia está tan bien, cómo es que has seguido adelante, qué es lo que ha pasado contigo y que tú puedas darle gloria a Dios diciendo es mi fe fortalecida en Él, pero no proviene de mí, proviene de Él. Lo único que hice fue creerle y que Él sea glorificado por tu reacción en medio de la adversidad. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Padre, si alguien está pasando tiempos difíciles, que pueda en esta hora fortalecerse en ti.
Señor, que le baje un poquito a Netflix y que incremente un poco su comunión contigo y que ahí su fe sea fortalecida. Señor, que si hay algo que tenemos que tratar, que te tenemos que entregar, que esté estorbando, dejemos de hacernos patos, buscar justificaciones y pretextos y que reconozcamos, Señor, que hay cosas en nuestra vida que no están en orden, que en esta hora te tenemos que entregar y dile, Señor, te las entrego. Quiero tratar con ellas y empezar un proceso de transformación en mi vida, en tu presencia. Señor, dile, reconozco que quizá hay pruebas que he reprobado, hay ídolos que he forjado y que tú has querido derribar a través de la prueba y que yo insisto en mantener. Hoy te los entrego todos, Señor, y quiero que tú seas verdaderamente mi Dios, en quien yo ponga toda mi fe, mi ánimo y mi esperanza y mi expectativa. Hoy decido confiar en ti y descansar en ti. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalécenos en medio de la prueba. Si alguien está pasando tiempos difíciles, dile, Señor, quizá no entiendo, quizá no estoy de acuerdo, pero no vine aquí para estar de acuerdo contigo, sino para obedecerte y hacer tu voluntad. Así que no dejaré de deshogarme porque de todas formas conoces lo que hay en mi corazón. No gano nada quedándome con este pensamiento que de todas formas tú conoces. Y externaselo, dile, Señor, quizá el día de hoy no he entendido esto. Quizá yo hubiera querido lo otro. Y aunque viva con este conflicto, yo te pido, Señor, que tú me fortalezcas, que como Santiago 1 dice, me des sabiduría, me enseñes qué hacer. Y yo solo puedo decirte que de una cosa estoy seguro, como Abraham, que aun cuando caminó cabizbajo porque le pediste que entregara a su hijo, quizás sin entenderlo, quizá triste, dile quizás si me encuentre, pero de una cosa estoy seguro, jamás dejaré de darte gloria. Porque puede cambiar mi posición, pero eso no cambia tu posición. Que hayas hecho algo que no entendí, no hace que tú dejes de ser Dios. Que te hayas llevado un familiar antes del tiempo que yo esperaba, no anula tu deidad. Que le haya pasado mal en algún momento, no hace que tú no existas. Pase lo que pase conmigo, no cambia quién eres, ni lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y quizá mi problema es que he visto las cosas con una perspectiva muy corta, terrenal, temporal, y no eterna ni celestial. Enséñanos a ver más allá, a recordar que esta vida es un abrir y cerrar de ojos, a ver más allá de la muerte, como Abraham, que iba a entregar a su hijo porque creyó que tú tenías el poder de resucitarlo. A creer, Señor, que este mundo es solamente un abrir y cerrar de ojos, un suspiro, a comparación de toda la vida que tú tienes por delante para nosotros. Y que podamos disfrutar con tu gracia mientras caminemos en Él, pero que jamás nos aferremos a Él, de tal forma que olvidemos nuestro propósito. Fortalécenos en medio de la adversidad y que nuestra fe te dé gloria. Que tú seas exaltado y que cuando regreses, si seguimos aquí, encuentres un grupo de cristianos que creyeron en ti y que aún en tiempos complicados, cuando quizá no entendieron ciertas cosas, jamás dejaron de buscarte, jamás dejaron de adorarte, jamás dejaron de darte gloria. Que así se ha hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, mis hermanos, nos vemos el domingo. En teoría va el primer servicio por BNPM Toluca, donde un servidor estará compartiendo la segunda parte del tema titulado con signos de interrogación. Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo. Y en el segundo servicio va por esta página, por Jesse Bermúdez. Si de repente entran al de las 11 de la mañana y no lo encuentran, vayan a buscarlo y sigan nuestra página de Facebook de BNPM Toluca. El domingo pasado eso no sucedió, no pudimos transmitirlo a través de la página de un servidor, pero se mandó a través de la de Toluca. Parece que ya está resuelto este detalle técnico que tuvieron, pero siempre recuerden ver en las dos páginas, la página de BNPM Toluca, que es la de nuestra congregación local, y la página de Jesse Bermúdez. Y bueno, pues les mando desde aquí un fuerte abrazo a todos ustedes, mis hermanos, que Dios los bendiga, los guarde, que les dé paz.
especialmente, como lo mencioné al principio, a los hermanos de la familia de la iglesia de Vida Nueva para el Mundo Acapulco, y también un fuerte abrazo a todos los hermanos de Toluca, y uno más fuerte todavía porque tiene más tiempo que no los vemos, a muchos de ellos, a toda la familia de Vida Nueva para el Mundo Santa Fe, que vamos para un ratote también con la congregación cerrada, y esperemos prontamente pues ya tener noticias al respecto y poder reunirnos nuevamente presencialmente. Mientras tanto, por aquí nos seguimos viendo, seguimos a sus órdenes. Que el Señor los bendiga, pasen bonita noche, descansen, mis hermanos, mediten este mensaje, no se enchilen, recíbanlo para bien, y que el Señor les dé paz. Que vivan una vida llena de la paz del Señor no quiere decir que todo será color de rosa. Va a haber vientos, turbulencias, pero que les dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es hermoso cuando logramos vivir así, y más cuando es de forma permanente, y solamente el Señor lo puede hacer. Que así sea, y que Él sea glorificado, que los demás lo noten, y cuando así suceda, denle a la gloria. Dios los bendiga, pasen bonita noche, provecho a los que van a ir a cenar, y nos vemos aquí el domingo y la próxima semana en nuestro miércoles de Romanos a las 8 de la noche. Estamos despedidos, bye bye, y no olviden de ver las series de Rocky a los que les hace falta ver más backs.